Con ustedes, estimados maestros de la región Junín, nuestro ponente, el magíster Pedro Hugo Balbín Ramos, cuya ponencia es acerca de la evaluación formativa. Adelante, maestro Pedro. Bien, muy agradecido, José. Quiero agradecer la presencia de nuestro director Efraín Vilches y también quiero agradecer a todos nuestros docentes de la región Junín que hoy día se han congregado en este webinar y esperamos que sea de mucho provecho pedagógico y académico. El día de hoy inicia toda una carrera de aprendizaje hasta el 29 de octubre dentro del marco de el curso en línea Didáctica de las Ciencias Sociales. Este curso en línea va a estar enlazado a estos webinars. Pensamos hacer un promedio de 10 webinars. Yo quiero plantearles una ruta de trabajo. Esta ruta de trabajo va a tener solamente dos caminos. Una, comprender el tema de evaluación. Necesitamos revisar y volver a revisar el concepto de evaluación desde todos los ángulos. Y el otro es comprender el concepto de evaluación formativa. Esta historia la ha referido Teresa Penafirme de la Universidad de Río de Janeiro. Teresa se pregunta, ¿cómo nace la evaluación? Y trata de responderse a través de este cuento. Ella nos cuenta que la evaluación nació el séptimo día de la creación, cuando Dios miró todo lo que había creado y declaró, es bueno. Con esa sola frase, Dios se convierte en el primer evaluador del mundo. No obstante, la evaluación nacida en los cielos resultaba para algunos insuficiente y demasiado subjetiva. Por tanto, al escuchar la evaluación de Dios, autoevaluación por cierto, el diablo objetó e insistió. ¿Cómo sabe que es bueno? ¿Cómo lo midió? ¿Con qué desempeño juzgó la bondad de la creación? ¿Con qué lo comparó? Y así nace la evaluación como la conocemos hoy. Fíjense, queridos colegas, este cuentito nos trae varios elementos de lo que es la evaluación. Dice acá, Dios miró todo lo que había creado, se está haciendo referencia al recojo de información. Dice, Dios miró todo lo que había creado y declaró, es bueno. Estaba haciendo un juicio de valor. Cuando se refiere a que, no obstante, la evaluación nacida en los cielos resultaba para algunos insuficiente, ¿a qué se estaba refiriendo? Que para nosotros hacer un juicio de valor y tomar decisiones, yo no puedo recoger información solamente de una evidencia o utilizar un solo instrumento, y cuando yo miro varias evidencias, voy a tener la suficiente información para poder hacer un juicio de valor que tenga sentido, confiable. Y luego dice, y demasiado subjetiva. ¿A qué se refiere cuando dice demasiado subjetiva? A que una evaluación tiene que estar alineado a determinados criterios claros. Y más adelante habla de, esto es una autoevaluación. Aquí el diablo objeta y dice, ¿y cómo sabe que es bueno? La sapiencia a la que se refiere es la experticia que debe tener aquella persona que va a recoger información. Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo que el que haga eso sea un experto. El que no es experto, entonces, no puede hacer un juicio de valor. Luego dice, ¿cómo lo midió? Aquí nos está pidiendo un instrumento válido. ¿Qué instrumento utilizó para poder hacer esa medición? Luego dice, ¿con qué desempeño juzgó la bondad de la creación? Aquí nos hace notar que necesitamos referentes para poder hacer una evaluación. Si no, no se puede hacer un juicio de valor. Y cuando dice, ¿con qué lo comparó? Para hacer una evaluación, tú tienes que tener
estándares. En este cuento interesante, estimados colegas, encontramos varios elementos de lo que podemos ir construyendo ahora como concepto de evaluación. Vamos a compartir un video, pero al momento de ir viendo este video, por favor, asocien a lo pedagógico. Háganle un enganche a lo pedagógico. Al ver este tren, lo trasladamos a la escuela, ¿qué es lo primero que pensamos? Ahí está nuestro tren. Si nosotros trasladamos este tren a nuestra escuela, ¿qué representa la locomotora? La locomotora va a representar al maestro de la escuela. Y los coches va a representar a nuestros estudiantes. El maestro de escuela es el que lo sabe todo, el que tiene el conocimiento. En cambio, el estudiante al que el maestro conduce es el que va a recibir el conocimiento del profesor. ¿De qué estamos hablando aquí? De una escuela tradicional, donde el estudiante cumple un papel receptivo frente al aprendizaje. ¿Y qué es lo que le traslada el docente al estudiante? Le traslada solamente contenidos. Y entonces aquí vendría la pregunta, este profesor tradicional, ¿cómo evalúa? ¿Cuál es su práctica pedagógica de este docente que solamente trabaja contenidos y lo único que le interesa es que sus estudiantes repitan todo lo que él les ha enseñado? ¿Cómo evalúa este docente tradicional? ¿Qué tipo de información va a recoger? Lo que va a hacer este docente es preguntarle al estudiante cuánto de lo que él ha dicho el estudiante puede repetir. Y entonces, en función a esa información que el estudiante le devuelva, le pondrá, digamos, una nota. Entonces, el tema de la evaluación, en este contexto, se convierte solamente en una evaluación calificadora, centrada en los contenidos, mecánica. ¿Y cuál es la técnica por excelencia que se utiliza? Se utiliza el examen presencial, ya sea individual, ya sea colectivo, se utiliza el examen escrito, se utiliza el examen a libro cerrado, tienes que repetir de memoria lo que se te ha enseñado. Entonces, ¿qué estamos entendiendo hasta aquí? Que hay una lógica de la evaluación. Ojo, cuando yo hablo de evaluación, debo entender que nosotros siempre hemos evaluado, pero ¿qué tipo de información hemos recogido y qué tipo de juicios de valor hemos realizado? Si yo he transmitido contenidos, voy a recoger cuánto de contenido el estudiante ha almacenado. Y en función a eso, yo voy a calificar este tipo de evaluación. Se convierte en una especie de carrera de obstáculos, donde está metido en mi cabeza el tema de aprobar, aprobar, aprobar. Yo necesito aprobar. No importa la manera como voy a aprobar, pero tengo que aprobar, ¿sí? Y el tema de aprender pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto nivel. ¿Qué más sucede? ¿Qué más ha pasado con este tema de evaluación? Y seguramente muchos de nosotros lo ha vivido. Es el miedo, la inseguridad. ¿Cuántos de nosotros temblamos cuando escuchamos la palabra evaluación? El otro tema es ¿qué se te mide? La memoria, ¿cuánto has memorizado? Al azar, ya, no importa. Y finalmente, si tienes suerte, aprobaste todas. A eso se presta ese tipo de evaluación que realizábamos. Y lo otro, que la evaluación se convirtió en una competencia
un ranking de notas publicados en los pasillos de las escuelas, los mejores y los peores. Ahora, la evaluación como elemento sorpresa. No, pero si esto no me han enseñado. Profesor, ¿cómo ha venido esta pregunta si no hemos trabajado este tema? Usted no nos ha dicho que leamos este tema. Entonces, ha venido otra cosa. Y ahí aparece el elemento sorpresa en los exámenes. Y lo que decíamos, la centralidad en la calificación. Solamente es calificar y no hay más. No toma en cuenta las diferencias. Se quiere utilizar un mismo examen para estudiantes que tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Los diferentes tipos de inteligencia que tiene cada uno, ¿los tomamos en cuenta? Otra característica de este tipo de examen, que estamos hablando de la escuela tradicional, es el tiempo limitado. Tienes 30 minutos para resolver el examen. Y hay de ti, si tu ritmo es lento, si tú comprendes más las cosas mediante gráficos y al profesor se le ocurrió hacer un examen de puras letras, para todos será 30 minutos, para todos será 1 hora, habrá quienes necesiten más tiempo, y finalmente el examen en este escenario de la escuela tradicional es un examen que solo mira al individuo, no está mirando a ese individuo en interacción con los demás, haciendo tareas complejas, pero interactuando con los demás. Quiero mostrarles una tercera metáfora. Traslademos esta imagen a la escuela. Trasladémosla. ¿Qué observan? A ver, por favor, escriban en el chat. Hay competencia, trabajo en equipo, colaboración, buscan todos llegar a una meta. Dice, se le enseña a remar y cada uno reman juntos y cada uno rema a su estilo. Trabajo en equipo. Se plantean retos. Es un reto, generalmente presenta niveles de dificultad. Es algo que no te has atrevido a hacerlo, pero lo vas a hacer. Hay un desafío para lograr un objetivo. Ese objetivo es la meta. Y si lo trasladamos a la escuela, estamos pensando en los propósitos del aprendizaje. Hay un propósito claro a donde yo quiero llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una lógica diferente. Es una escuela distinta. No es la escuela que solamente está pensando en trasladar contenidos al estudiante y que el estudiante me retorne contenidos. Es una escuela donde el estudiante va a recoger el conocimiento y con ese conocimiento va a hacer algo en un contexto. Entonces ahí aparece el tema de la actuación. En la escuela tradicional se ha movilizado lo cognitivo. En este tipo de escuela en la que estamos pensando en el desarrollo de competencias,
no solamente se va a movilizar lo cognitivo, se va a movilizar el saber ser, se va a movilizar el saber hacer de la persona, se va a movilizar el saber convivir. Quiere decir que se va a movilizar toda la complejidad del ser humano, no solamente lo cognitivo. Y aquí mucho cuidado con esto. Cuando hablamos de desarrollo de competencias, no quiere decir que los conocimientos quedan de lado. Se utilizan los conocimientos como medios para el aprendizaje. En cambio, en la escuela tradicional, los contenidos, los conocimientos, es el fin. En cambio, en esta escuela, el contenido es el medio para lograr resolver el reto que se han planteado.